Shalom. Toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rakakwadash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos a todos los hermanos, pocas hermanas alrededor del mundo que son parte del electo, los que han sido predestinados a ser salvos en estos últimos días. El Espíritu Ba'ashem Yahushai otra vez permitió que los reunamos a hacer un show en vivo. Salakia, que significa perdón. Puede empezar algo tarde. Nomás andábamos revisando cosas en el espíritu, man, para hacer la lección lo más edificante posible. Yes. So, como pueden mirar el título, el libro de Daniel, capítulo 2, 7 y 8. Y lo que vamos a hacer una introducción. Vamos a ir lo más lejos posible, con las escrituras. Y vamos a entrar a los diferentes imperios que el Señor levantó y también votó según las profecías que estaban escritas por medio de los profetas. Con eso, ojalá esta lección sea edificante. Va a ser un show que vamos a continuar, va a ser en partes. Con eso, whatever brother tiene la primera escritura. I got that Daniel. Este es Daniel 4 y 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dichos de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Altísimo, que su nombre es Yahweh, el nombre de su hijo es Yahushai. Y ellos gobiernan el reino de los hombres, diciendo que ellos establecen a uno y votan a otro. Ellos deciden quién es rey y quién no va a ser rey. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que al quien él quiere lo da. A quien el Señor quiere dar el mundo, el reino, el poder, él se lo da. Y lo que miramos sobre las profecías, sobre, porque vamos a entrar en Daniel capítulo 2, 7 y 8. Y cuando tú lees de estos imperios, es claro que el Señor le dio el trono a estos ciertos imperios, porque estos imperios crecieron a ser grandes en poder. Y algunos imperios era dicho que era una locura intentar de tratar de botarlos. Pero por profecía, esos imperios fueron botados, man. Y eso te enseña que el Señor es el que estaba en control de todo, porque antes de que vino a pasar, ya estaba escrito. Go ahead, bro. Dice, y que al quien él quiere lo da y construye sobre él el más bajo de los hombres. Que el más bajo de los hombres está reinando mientras hablamos, man. Que es Esaú, Edom, los llamados gringos. Y vamos a enseñar sobre el espíritu y poder de Yahweh Ba'ashem Yahushai, que el imperio en que ahorita andamos viviendo, igualmente que Asiria era profetizado, Babilonia, Grecia, Persia, los medos, los romanos, los griegos, todos esos imperios eran profetizados, igualmente que América fue profetizado, ¿no? Así es. Y igualmente que América fue profetizado a llegar, igualmente como está escrito, se va a ir. Así es. Y estamos en esos días ahorita. So you got that in the Apocrypha, the Kingdom of Men through Unrighteous Dealings. Yep. Si alguien más tiene otra cosa, go ahead. Sirach 10 and 8. Okay. Mm-hmm. Okay. Translate. Y es necesario entrar en estas profecías, man, de los diferentes reinos que van a estar reinando, porque también una profecía de un reino que estamos esperando es el nuevo reino de los israelitas, man. Porque ya cuando se termine el reino de Esaú, va a empezar otro nuevo reino, o va a empezar otra nueva bestia. Right. Eternamente el reino de Israel, man. Un león. Yep. El león conquistador. Sirades o Eclesiástico 18 dice: debidos a los tratos injustos, las heridas y las riquezas,
conseguidas por el engaño, el reino se traduce de un pueblo a otro. enseñándote que el reino no es un lugar en las nubes donde todos andan desnudos y nomás flotando por eternidad, man. Calzones. En calzones, man, calzoncillos. El reino perteneciendo a hombres es en la tierra, En la man. tierra. God, man. El reino representa la Autoridad. la autoridad, Gobernancia. el gobierno, Ujú. el poder que es dado a una nación para dominar a la tierra. Ese es el reino. Say sovereignty. How would you say that? Soberanos. 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 Mhm. Right. Yeah. Exactamente. So, léelo una vez más, bro. Can. Eclesiástico Osidades 18. Dice, debido a los tratos injustos, las heridas y las riquezas conseguidas por el engaño, el reino se traduce de un pueblo a otro. Y cuando tú haces el estudio, man, de todos estos reinos, y no necesariamente reinos grandes, todos los reinos, reinos chiquitos, diferentes poderes que reinaron por unos años y cayeron. Yeah. Cuando tú miras sus principios y su fin, es exactamente por engaños, Yeah. mentiras, robos, idolatría, cambiando un Dios para otro Yeah, Dios en la exactamente. imagen del conquistador y todo tipo de Yeah. maldades fue la causa y razón por qué diferentes reinos vinieron y cesaron. No. You know? Ahí te hace entender ese dicho que dicen, si tú no sabes o conoces tu historia, estás dispuesto a repetirlo, man. Ujú. Porque cuando comienzas a entender cómo reinos llegaron a su poder, cómo llegamos hasta desde el principio del primer imperio hasta este imperio, hey man, eso te da un entendimiento y tú miras cómo el Señor, como acabamos de leer en Daniel 4:17, está en control de todo, man. Y como Él ha usado a cada una de las naciones como peones en este juego de ajedrez que él está usando para últimamente coronar a su pueblo Israel, man. You know? Ujú. Go ahead. Whoever got it. Can. I'll sit on that. That's all right. Con. So, ¿puedes gastar más? Si no, hay que ir a Daniel Sí. capítulo 2. Yep. I got it. Go ahead. Este es Daniel capítulo 2, dice, una noche durante el segundo año de su reino, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan Desconcertantes. desconcertantes, the water brother, que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo, he tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en Arameo. arameo que la vida del rey, contemos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos y les dijo, esto es serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertirte sus casas en un montón de escombros. Right, porque Nabucodonosor, cuando lees en la historia, siempre era un rey Asesino. asesino, Tirano. un tirano, un hombre, Un bruto. y un hombre que trabaja con fuerza bruta, Era man. bárbaro. Era un bárbaro, en otras palabras. Y él no era querido por su pueblo, man. Nah. Él no era querido por su reino. Ujú. ¿Coger? Porque cambió el ídolo de la gente. Especialmente por esa causa, man. Porque cuando tú haces el estudio, well, vamos a entrar a eso cuando entremos al capítulo 7. ¿No? ¿Coger? Dice, pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos Oh, okay. y maravillosos.
Solo díganme Sí, lo que Tomás. soñé y lo que significa. Ellos volvieron a decirle, por favor, su majestad, cuéntanos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. El rey le respondió, ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo. Si no me cuentan el sueño, Yeah, bro. This dude's a demon. Lo It's puedes verse 9, imaginar. right? Yeah. Okay. Lo puedes imaginar, bro. Yeah, es un tirano, man. Go ahead. Si no me dicen, los mato, pues, En básicamente. otras palabras. Go ahead. el rey respondió, ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo, si no me cuentan el sueño, están condenados. Dice, así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntame el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado. ¿A dónde estás? 10 En or 11? versículo 10. Versículo 10. Okay. We jump to 14. Or Where Daniel puedes brincar a keeps- 24. Ok, vamos a continuar en 24, es Daniel 12 y 24. Entonces Daniel fue a ver a... You know what? Empieza en 20, bro. Ok. Comenzando en 20, dice, y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Mm. Él quita reyes Mhm. y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Yeah, él pone reyes y él quita reyes. Yeah. El Señor fue el que puso a Nabucodonosor en poder, man. Él lo puso ahí por rey, por su propósito. ¿Ok? Porque era una profecía. Go ahead. Dice, él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad. Aunque él está rodeado de luz, te agradezco y te hablo. Alabo. Oh, okay. What does it say? Te agradezco y te alabo. Y te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza, me revelaste lo que te pedimos y no diste a conocer lo que el rey exija. Right. You could jump to 31, bro. Okay. Get to the image. Saltando a 31, dice, en su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandiente de un hombre. Había terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino. All right. Somebody speak for a second. God, Y man. esa, go ahead. Y esa cabeza de oro viene siendo la representación del imperio babilonio, man. Básicamente el primer imperio que empezó. ¿Ok? Dale, hermano. Y la razón por qué era de oro era porque este imperio fue el más glorioso Mhm. de los imperios de los paganos. Yup. Hey, bro, si puedo decir algo bien rápido, básicamente ese sueño que Nabucodonosor, Yahweh básicamente se le dio es un sumario de la historia del mundo. Básicamente les dio todos los imperios importantes que iban a llegar a reinar para cumplir la profecía del Señor. Porque había muchos, pero no eran importantes, acuerdo de la profecía. Right. Ay, God, porque la escritura solo pega los puntos de las, como dije hace un rato, los peones Sí, man. primarios, Hell man. yeah. Okay. Okay, los You got the freaking- Hell yeah, that's characters, Caracteres. Personajes. los personajes principales de
la movie o en este teatro que está formando Yahweh Hashem Yahushai. Okay, so por eso los nombres que están mencionados en la Biblia son claves nombres. Okay, son llaves en entender la historia de básicamente todo el mundo y la profecía que se va a cumplir hoy en el futuro que estamos aquí, man. Y esto fue dado aquí en el tiempo de Daniel, miles de años, man. Así como siempre decimos, man, tú sos un maniático y un perdido si no reconoces que esta Biblia es verdadera, man. Y todo lo que dice acá, porque estos nombres aquí que estamos leyendo, como este vato aquí de Nabucodonosor, man, y aún en tus colegios y en tus escuelas de primaria y todo eso te habla de este vato, de Babilonia, de los asirios, de Grecia, de Roma y todo eso, pero nunca te van a mencionar que está escrito en el libro de Daniel. ¿Ok? So, eso enseñándote de que antes de todo esto, que tú piensas que es sabiduría, la sabiduría del mundo, Yahweh Hashem Yahushai ya se la había dado a sus hombres, man. Y mira aquí en esta cuenta, él llamó sus brujos, sus astrólogos, todos los fucking meros los sabios, los meros sabios, los científicos, todos los que podían explicar algo. Y nadie le pudo decir nada, pero aquí vino este pobre esclavecito llamado Daniel, del tribu de Judá, que era un esclavo durante el tiempo de Nabucodonosor, y le interpretó esta visión, que hoy en día estamos mirando la compleción de esta visión cumpliéndose, ¿verdad? Estamos en el fin de esta visión. Estamos en el fin de esta visión, así es, ¿verdad? Bro, por eso está escrito en Daniel 4:17, para que los vivientes sepan. ¿Por qué? Porque solamente van a ver un tipo de hombre que va a saber esto, man, para que sepan los vivientes. Porque el Señor ya le dio una, ¿cómo se dice? Preview. Como una Cosas que van a pasar. Una probadita. Una probadita que va a reinar, ¿no? Básicamente toda la historia del mundo está ahí, en esa visión. Le dio un trailer. Hasta la avenida de Yahushua, como van a entrar. Y cuando miraron estas visiones, no miraron al imperio, a un gran imperio, edificios, no, él miró una actual estatua. Okay, y esta estatua tenía una representación, un significado. Go ahead, bro. Yep. Y a él tampoco, el rey tampoco le dijo el sueño. O sea que lo que hizo Daniel fue lo mismo que él pidió de los magos y todo eso, lo mismo con Daniel. Y lo que hizo Daniel es le dijo su sueño y lo interpretó. Entonces, como eso probando de que la interpretación era correcta. Exacto. 31, regresando a Daniel 12:31, en su visión su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandante de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino. Right, y como el hermano estaba diciendo, era un imperio glorioso, man. Tenía belleza. Y no tienen algo que se llaman el jardín, los jardines flotantes o algo así de Babilonia. Y cuando lee la historia del padre de Nabucodonosor, I always forget this guy's name. ¿Cómo se llama? Nabopolassar. Este vato básicamente él empezó con los planes de grandes construcciones de diferentes edificios y artes, infraestructura, right? Infraestructura del país, del imperio. Pero cuando él murió, fue sobrevivido la intención de hacer eso con Nabucodonosor. Y así fue hecho. Por eso es que él era la cabeza de oro, man. Ellos tenían un imperio lleno de esplendor. Bro, y también la esclavitud no era tan gacha, porque ese
Ese reino estaba glorioso, ¿no? Era rico. Y cuando tú miras el imperio de este imperio en que vivimos ahorita, es un imperio sucio, man. Apesta, you know, la infraestructura está quebrada, es vieja, está podrida. You know, lo que este imperio tiene es fuerza militar. Hierro. You know, es hecho de hierro. Pero cuando viene a belleza y esplendor y gloria, Es puro barro. es puro barro. Está hecho de nada, man. Es una pudrición. Oh, son los pies. Hey, Khan, I got something on him. De fuera. Este es algo que pueden buscar de Nabopolassar. Y dice Nabopolassar, ok, dice, fue un rey caldeo de Babilonia, fundador del imperio neobabilónico y artífice de la caída del imperio asirio. Dice, no obstante sus oscuros orígenes, en una de sus inscripciones conocida como el cilindro de Nabopolassar, se llama a sí mismo hijo de nadie. Nabopolassar habría sido un jefe caldeo de cierto relieve en los años previos a su llegada al trono. Assurbanipal, rey de Asiria, murió hacia 627 AC, al mismo tiempo que Candalanu, su rey marioneta de Babilonia. El vacío de poder fue ocupado rápidamente por Nabopolassar, quien luego de exitosas campañas contra las posiciones asirias en ciudades como Nippur y Uruk, fue coronado rey de Babilonia en el 626 AC. A pesar de ello, se cree que Asur, Etil, Ilani y Sinshar Ishkun, sucesivos reyes de Asiria, mantuvieron por un tiempo en su poder buena parte de Babilonia. Y esto está hablando de Nabopolassar. Yeah. Básicamente, you know, él formó lo que se llama el neo imperio babilonio. Pero él fue parte, él mismo era parte del imperio, del neo imperio asirio. Yeah. Okay, él era un asirio. Okay, que básicamente se rebeló contra su patria y empezó su propio imperio. Yeah. Okay, y esto lo miramos por toda historia, man. América, los Estados Unidos fue formado por, rebeldes por de Britania. Jorge Washington y otros, los que llaman los padres fundadores. Gente de Britania. Pero estos vatos, estos padres fundadores eran ciudadanos británicos, man. Ellos eran de Britania y el país donde ellos andaban viviendo, que se llamaba América, era territorio británico, man. Le pertenecía a la corona de Europa. So, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Se rebelaron, pelearon contra los ¿cómo se llamaban? Los que colonizaron este país, los redcoats, los de ¿cómo se llama? Los de chalecos rojos, Azules, yeah. Pelearon contra los azules, que siempre es la misma, Yeah. el rojo, right, siempre la misma práctica, man. Pero el punto siendo que ellos mismos eran británicos, se separaron y se empezaron a llamar americanos. Yeah. Ahora, con Nabopolassar, él mismo era un asirio. Y tenemos la prueba de eso, ¿coge? Porque antes, éramos, lo entendíamos como que él era un hombre de la descendencia de Cus. Un camita, que en el primer imperio, que es el Babilonia, directamente después del diluvio, que fue gobernado por Nimrod, sí era de Cus. Pero este vato, Nabopolassar y Nabucodonosor, ellos no eran de la nación de Cus, man. Ya Cus, el Torre de Babel y todo eso, ya tenía casi como más de 900 años que habían pasado. Y Cus son la gente que ahora
domina África. Etiopía. Etiopía. Son los que llamamos camitas. Yeah. Right? Esos son Cus. Y ellos reinaban el principio de Babilonia. Mhm. Right? Pero como el hermano está explicando, Nabucodonosor, él también reinó en Babilonia, pero él ya no era de Cus. Mhm. Él era un asirio. Porque Babilonia es el nombre de la ciudad, no es el nombre de la nación. Exactamente. Ay, por eso lo llamó acá el rey marioneta de Babilonia, porque ya era Babilonia y lo controlaban los de Cush, que eran camitas a un tiempo, pero él antes tenía una alianza con ella por caballos y diferentes tratos y recursos, ¿ok? Pero aunque esa gente todavía habitaba ahí, los verdaderos en control y que estaban llamando y mandando eran los asirios, man. Dando órdenes. Okay, yeah. Right. Los de Cus, básicamente después de la caída de Egipto, después del éxodo y todos esos Yeah. eventos, todavía la gente de Cus andaba viviendo en la región, Mhm, pero ya no eran un poder, man. mhm. Ese es el punto. Básicamente eran tributarios, man. Eran gente con que los asirios andaban haciendo tratos de básicamente armamentos para el ejército, man. Yeah. Como caballos, lo que llaman el cavalry, ¿cómo se llama eso? Calvario. El calvario, man. La caballería. La caballería. Porque los caballos de esos siglos eran como los tanques y los carros y el transporte y Fuerza. era una gran fuerza Yeah. para un imperio, man. So, el que tenía más recursos de caballos y diferentes cosas así, tenía más poder, tenía más autoridad. Mhm. Y los que estaban en autoridad en estos días era Siria, man. Mhm. Go ahead, bro. Esto es Judith 2:1, dice, y en el año 18, 2 y 20 del primer mes, se habló en la casa de Nabucodonosor, rey de los asirios, que como él dijo, se vengaría de toda la tierra. Yeah, man. Nabucodonosor era rey de los asirios, man. Pero él andaba reinando. Cuando él andaba reinando, su capital era Babilonia. El nombre no cambió de la región, man. ¿Ok? Bro, porque esa tierra era bien importante porque el río de, no sé cómo se dice, Eufrates. Tigris, el Tigres Yeah, y el Euphrates, Eufrates. corría por esa área, so, esa área era bien frutosa Yeah. y todas las naciones peleaban por esa área. My El God. crescente, Irak. no, Bueno, Presente Oh, yeah. fértil. el crescente, los escolares llaman el crescente fértil, esa entera área en el medio oeste. God. Y Gazmora, ¿Leíste ahí? ¿Lee eso otra vez? Dice, y en el año 18, 2 y 20 del primer mes, se habló en la casa de Nabucodonosor, rey de los asirios, que como él dijo, se vengaría de toda la tierra. God, y como leímos acá, Nabopolassar fue el rey caldeo de Babilonia, fundador del imperio neobabilónico y artífice de la caída del imperio y asirio. neo Neo, yeah. significa nuevo. Nuevo. So like, That's bro, the father. so like, Yeah. Y Ujú. como dice acá, dice, y aquí en la información personal, dice, hijos de Nabopolassar y sucedores, Nabucodonosor el segundo, que es el que acaba de leer el hermano en las escrituras y el que estamos leyendo ahorita, que representa la cabeza de oro. Right. Ok, so ya miramos como este vato, como su padre. Y mira, no menciona a su padre en las escrituras, pero sí menciona a su hijo. Right. Ok, porque este era, cuando llegó su hijo, es cuando Babilonia era ya un imperio Yeah. Establecido. establecido. Y si puedes enseñar Yep. ese mapa para enseñar Definitely. la diferencia en cómo ese imperio creció a ser más grande, ¿no? So, básicamente, Nabopolassar era el padre de Nabucodonosor, ok, la cabeza de oro. So, él ya había, ¿cómo se dice?
dado la fundación o el camino para que su hijo continúe y su hijo para cumplir la profecía, man. El padre básicamente preparó El trono. camino, exacto. Yep. You got some more on that article, bro? Go ahead and go All with right. that. Let me see what else I can pick All right, up. so I got the map right here. Con. So continúa en Daniel. Acá. Continuando en Daniel 2 y 32, dice, la cabeza de la estatua era de oro fino. And go to Daniel 7:1. Acá. Continuando en Daniel. We'll see. I got it. No, read that again. Read the head of gold again. Okay. Right. You stay right here, right? Yeah, you stay there. I got it. Okay. So, este es Daniel 2 y 31. No, voy a sacar a 32. Dice, la cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho de los brazos. Right. eran So la cabeza de la estatua era de oro fino que representa el imperio babilonio. Okay. Y para comprobar eso, ¿dónde está? ¿Qué versículo es? ¿En 7? Oh, it says you are the head of gold. Yeah. Es en el 2, pero salta al 38. 38. Yeah. Ve 38 rápido. Dice a Daniel 2 y 38, Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Yeah, ahí está. Usted es la cabeza de oro. El imperio romano. I mean, Babilonio. Babilonio. Well, I'm jumping the gun. Asirio babilonio. Yeah. So ve a Daniel capítulo 7. Este es Daniel capítulo 7, voy a leer de 1 al 4. Dice, anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Right, Belsasar. Esto es ya cuando Nebuchadnezzar, él ya murió. Yeah, man. Él ya quedó tieso, man. You know? Yeah. Pero ahora Belsasar, él vino a reinar, man. Ujú. Después de él. Que este fue el último rey de Babilonia. Yeah. You know? Que era que su nieto, creo, Yo right? creo que era como su nieto, you know? I'm looking it up. No me recuerdo muy bien. A So. ver. Era en... Creo que era el nieto, era el hijo de su hijo. Ujú. Yo creo que sí. Yo creo que era el So, nieto de... that's what el nieto, así se dice nieto, right? Yeah, si un hermano... Yeah. Nieto, right? Yeah, grandson. I think so, yeah. For sure, yeah. Hijo de su hijo. Okay. So dice, anteriormente durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Esa noche en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Right. Y estas 4 bestias representan a 4 grandes imperios en la tierra. Ujú. Go ahead. La primera bestia era como un león con las alas de águila. Right. Que esto representa al imperio asirio. Okay. Y Asirio Babilón. Put the griffin. I already got that spirit. Yeah. Yep. So, lee esa parte otra vez, bro. Dice, la primera bestia era como un león con alas de águila. Right. Y aquí lo que estás mirando es básicamente un ídolo, no sé cómo se dice, griffin. I'm about to look it up. Yeah, Bob Símbolo. Bouchard. El griffin. Yeah, man. Básicamente ellos alababan al mitad, Grifo. al mitad Grifo. grifo, Close. y ellos alababan a un grifo,
pero lo que hicieron es que pusieron una cabeza de un Grifo humano. asirio Ah, encima de un cuerpo de un león con alas, you know, enseñándote que este representa al imperio asirio. ujú. Go ahead. Y de nuevo, el león es el animal más glorioso de los animales, Ujú. representando que el reino babilonio era el más glorioso de los imperios paganos. Yup, y los apóstoles hicieron hace un tiempo, fueron al Museo Metropolitano de Nueva York y en la sección donde tienen la historia de el imperio asirio babilónico, tienen eso, man. Tienen ese símbolo ahí, man, enseñándote que, hey, man, estos estudiados o escolares de historia reconocen, okay, que estos imperios no solo son históricos, pero coincide con la Biblia, man. Right. Right. Y durante este imperio asirio, este fue el reino en que el reino norteño, you know, los tribus que llamamos los tribus indígenas, fueron llevados a cautiverio bajo el imperio asirio. Ahora, you got the little information, bro? Y acá, bro. ¿Cómo se llamaba para ver si lo puedo poner aquí? Se llama Biblical Archaeology 16, Sargon the Second Inscriptions. So you could translate it. Somebody speak real quick, man. Lo que en un momento vamos a leer va a entrar en lo que mencionó el hermano, que es el reino norteño estando debajo o cautivos debajo del reino asirio. Vamos a entrar en un poco de historia mencionando reyes que son mencionados en las escrituras y comprobando con arqueología que estuvimos debajo de estos reyes en estos imperios con rélicas y ciertas otras cosas. Y todo esto se va a alinear con la historia bíblica que estamos leyendo. You know? Is there? Yeah, that's it right there. Dame un segundo. And somebody get that, Second Kings? yup. You got it, bro. That's right. Got the juice, bro. Dame un segundo. All right. So, oh shit, I'm gonna have to translate this. Google Translate. Yeah. So, damn. So, básicamente, right, este es. So, básicamente, esta piedra aquí es una inscripción, ok, durante el rey Sargón II de Asiria, durante 722 a 705 BC. Es una piedra donde él puso una inscripción de cómo él conquistó a Israel. Okay, y esta piedra esto existe, man, enseñándote la validad de las escrituras, okay, que coincide con historia. So déjenme trasladar esto muy rápido. I got the scripture to back it up too. All right, give me a second. Oh, bro, can I read the headline and you read the scripture? Okay. Ese es la título de Isaías 20:1. Dice, predicción o profecía de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria. Yep. Hey, so déjame leer inscripción muy rápido y vamos a seguir ahí. Yep. So dice, la inscripción en la piedra de Asiria dice, al comienzo de mi gobierno real, yo, Sargón, la ciudad de los samarianos, okay, que Samaria era la capital del reino norteño. Dice la ciudad de los samarianos que asidié o conquisté. Besieged. Yeah. Dice dos líneas están destruidas en la piedra. Dice, para el Dios que me prometieron lograr mi triunfo, me alejé me agarré como 27,290 prisioneros y habitantes de ella, de Samaria, equipado de entre ellos
what does that say right there in English? The water broke. Oh, soldados a soldiers to hombres. man, yeah, Right. the comparison. 50 carros para mi cuerpo real o para su ejército. La ciudad que reconstruí mejor de lo que era antes y se asentó en ella gente de país que había conquistado. Pues aún puse a un oficial mío como gobernador sobre ellos y les puse un tributo como el habitual para los ciudadanos asirios. Ese gobernador es Tartán, el cual va a mencionar esta escritura. Es Isaías 21. Dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Yahweh por medio de Isaías, hijo de Amos, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzó. Entrando en cómo Isaías profetizó de esto. Y como el Señor básicamente lo tuvo profetizando desnudo, representando de la manera en cual íbamos a entrar en esclavitud debajo de Sargón, en desnudez y vergüenza. Vergüenza completa. ¿No? Respaldando que lo que acabó de leer el hermano en la historia, man. Y esa inscripción que acabó de leer el hermano, este rey Sargón las tuvo en las paredes de su palacio, cual construyó en Samaria y en Asdod después de conquistarnos, man. You know? Y otra cosa espiritual, man, entrando en cómo Esaú le encanta modelar sus imperios, de los imperios pasados, cuales los conquistaron. Hay edificios en la ciudad de Commerce, aquí en Los Ángeles, man, que son modeladas por los palacios del rey Sargón, man. Ciudadelas y ciudadelas, man, aquí en Commerce. Pero hay una, también dice, se llamaba antes Kodak Theater, el teatro de Kodak. Le cambiaron el nombre, no sé cómo se llama ahorita, pero las mismas imágenes pueden ver ahí. Yeah, man. Right, so, alguien vaya a Segundo Reyes 17:3. Esto es Segundo Reyes 17 y 24. Voy a empezar en 23. Dice, hasta que Yahweh quitó a Israel de vea versículo 3. 2 Kings 17:3. Segundo Reyes 17 y 3 dice, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra él y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asirio descubrió que Oseas conspiraba porque éste había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y porque no había start over. Verse 3. Dice versículo 3. Salmanasar, rey de Asiria, subió contra él y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque éste había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y porque no había pagado el tributo anual al rey de Asiria. Por ello, el rey de Asiria lo detuvo y lo metió preso en una cárcel. Después el rey de Asiria invadió todo el país, subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. Igualmente que acabamos de leer que él puso un sitio y conquistó a los samarianos, man, que son los tribus del reyes del norte o los tribus norteños de Israel. Igualmente con historia que está escrito en historia y colocándolo junto con las escrituras, man. Todo va mano y mano. Go ahead, bro. Dice, en el 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los estableció en Alá y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Y él los llevó lejos de la tierra de Samaria, man. Y esa tierra quedó
desnuda, man, destruida. Y de ahí es cuando ellos empezaron a traer otras naciones dentro de nuestra tierra. You know, which what did you have originally? 24. All right, go ahead. Went into that. Mhm. Brincando a 24, dice, el rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Amad, de Sepharvaim, y las estableció en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Ellas tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Hey, bro, si puedo decir algo bien rápido. Por eso Yahushua en Mateo 10 dijo, no vayan a Samaria, porque el Señor ya sabía que toda esa gente que fue mencionada ahorita estaba habitando ahí. ¿No? Esos eran ciudades que Asiria había conquistado. Right. Que uno de esas naciones conquistadas era la nación de Cus. Okay. Camitas. Eran camitas, enseñándote que comprobando que Nebuchadnezzar y esa gente no eran de la nación de Cam, no eran de la nación de Cus, eran asirios que tenían a la nación de Cus ya sujetos. Por eso es que ellos básicamente deportaron a esa gente, la gente de Cus, y los trajeron a la tierra de Samaria. Eso era como, hay que decir, como era un imperio o una empresa que estaban comenzando y mandaron a los camitas o estos de Cus como managers a otro lugar para manejar la situación, la tierra. Man. The article mentions it too. You're the author of Kings speaks of the repopulation of Samaria. Dice, y aconteció cuando comenzaron a habitar ahí, que como no reverenciaban a Yahweh, envió Yahweh contra ellas leones que los mataban. Entonces ellas enviaron a decir al rey de Asiria, las gentes que tú trajiste cautivas y estableciste en las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Señor del país o del Dios del país, y él ha enviado leones contra ellas, y he aquí que los matan porque no conocen las costumbres del Dios del país. So, estos paganos empezaron a seguir nuestras costumbres para que el Señor no les ande jodiendo. Por eso cuando brincas a esa mujer que estaba en el well, ella estaba hablando como que si ella era una israelita o nuestro padre Jacobo, lo que sea, porque se creían ser israelitas porque estaban caminando las costumbres, como hoy día estos llamados judíos que nacen en eso, se piensan ser israelitas, pero no saben su historia. La misma cosa con los que estaban viviendo allá en Samaria. Así es. Hey, boy, ahora que leíste eso, regresando al artículo, dice, aquí el autor de Reyes, el libro de Reyes, capítulo 2 Reyes 17, versículo 24, dice, habla de la repoblación de Samaria después de que los israelitas fueron deportados a otra tierra. Dice, los arqueólogos han descubierto anales del 7º año del reinado de Sargón que describen este mismo evento. Los anales dicen, aplasté a las tribus de Tamud y Badid, Marsimanu y Aipaz. Eso es algo que escribió Sargón. Dice, aplasté a los tribus de Tamud y Badid, Marsamú y Haipá, los árabes que viven lejos en el desierto y que no conocen a los supervisores ni a los funcionarios y que aún no han llevado su tributo a cualquier rey. Yo deporté a sus sobrevivientes y los establecí en Samaria. Ya, porque cuando lees ahí las ciudades que alistó, o la lista del versículo 24, dice, el rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Amad y de Sepharvaim, que eran diferentes ciudades. Y antes de hacer esta lección estábamos mirando el video de la historia. Había diferentes naciones peleando allá en Babilonia. Habían elamitas, habían ismaelitas, como los hermanos dijeron, habían sirios, Cushites, hoy en día etiopios. So, habían diferentes naciones viviendo ahí, solo que cambiaba quién era el que tenía el poder o el que estaba ganando el dinero. Pero los que estaban viviendo ahí
estaban viviendo ahí. Por eso es que él nomás los deportó, man. Él deportó a los israelitas fuera de nuestra tierra y deportó a otros paganos dentro de nuestra tierra. You know? Hey, bro, y ahí es donde empezó el camino de esos tribus al camino a las Américas, man. Ahí empezó el proceso. Y acuérdense, en esto es el reino norteño siendo deportados, para que dibujen la conexión espiritual a estos días, man. Right. ¿Dónde estamos? We're done with ahí en Reyes, right? So let's go back to Daniel capítulo 7. You still got it? You want it done or you want me to get it? Daniel 7. 7, ya. Este es Daniel 7:2. Dice, esa noche en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande con vientos fuertes, soplando de todas direcciones del agua. Surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león con las águilas, como alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras como un ser humano y se le dio una mente humana. So that's it on that one. Got it. Right. So Daniel 2nd. That was verse 4. Daniel 7 too. like a man trying to get this. Entonces, como establecimos hace un rato, era como un león porque era básicamente de los imperios antiguos, de los imperios paganos, fue el más glorioso, y tenía las alas de águila, como trajo el hermano la imagen de uno de los ídolos que usaban el ídolo de un león con cabeza de hombre y con águila y con alas de águila, representando el imperio el cual estaba mencionando en la visión, y ahorita el hermano va a entrar un poco más de la historia con esta imagen que tenemos, y hay otra cosa de la águila, man, es bien rápida, simulando también que cuando estuvieron conquistando los babilonios, estuvieron conquistando con rapidez, man. Era básicamente un masacre cuando entraban los babilonios a cualquier tierra para conquistar, man. Entraban y como con la rapidez de una águila, man, tomando a imperios, Right. So read that again, Art. Este es Daniel 7:4. La primera bestia era como un león con las alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras como un ser humano y se le dio una mente humana. Right, porque fue formado al imperio babilonio. Yeah. Okay. Yeah, como leímos, Nabucodonosor, él era un asirio, era un oficial con alto rango en el imperio asirio. Okay, pero él también ayudó para la caída de un reino que él era parte, y él asembló lo que era ya llamado como el neo-asirio babilonio imperio. Okay, so eso es lo que está diciendo, de que las alas y luego fue arrancadas. So este vato tuvo una clave, ¿cómo se dice? A major role. Un rollo mayor, okay, en la caída de un imperio que él era parte, man. Okay, y él estaba haciendo tratos, como dije hace un rato, militarmente, de recursos diferentes con estas otras naciones que ya estaban en el área. ¿Por qué? Porque él estaba entrando en poder y él estaba ya preparando el camino para su imperio, man. Hermano, y se puede decir, porque esas alas representaban, el reino asirio antes de que fue cambiado al reino babilonio. Y lo que también compruebe eso es que esas alas
estaban en el león, diciendo que eran como el mismo gente, Right. la misma parte, pero fueron quitados Yeah. del león. Que eso es otra parte de Asiria fue quitado y ahora solo era el león, por decir que era el nuevo Babilonia. Hey, Khan, porque aquí tengo unas notas que tomé. Dice, Nabucodonosor era el rey de Babilonia, pero era uno de los figuros mayores en la caída del imperio asirio y tomó el control después de la muerte de Ashurbanipal. Ok, so eso es lo que está diciendo esa visión ahí en Daniel 7. Ok, that's it right there. Right, Khan. So, podemos ir al resto de Daniel 2. Y básicamente, lo podemos dejar en el imperio persa, pero podemos terminar el imperio babilonio. So, agarren donde el mensaje, the writing on the wall. Daniel, the 5th chapter. Khan, so ahí va mano en mano y enseñándote que el primer imperio, que era la cabeza de oro, representa la primera bestia que estaba mirando Daniel en capítulo 7, man. Es lo mismo. Going into the fall and then the beginning of the next empire. There. So, vea de regreso a Daniel 2, bro, a la estatua. Okay. Porque terminamos con la estatua de la cabeza de oro, so go to the breast. Okay. So, continuando, dice Daniel 12:32, la cabeza de la estatua. Read louder, bro. Continuando en Daniel 2:32, la cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los Right, so Muslos. concluimos explicamos el principio, del imperio babilonio, la cabeza de oro. Y el león. Right, antes que era la cabeza de oro, empezó con el imperio asirio, que cuando vas a Daniel capítulo 7, representaba el ¿cómo se llamaba? El grifo, ¿no? El grifo. El grifo. El grifo, La primera bestia. que era la primera bestia que representaba el imperio asirio, ¿ok? Que básicamente fue transformado al imperio neo-babilonio por este traicionero al imperio asirio que se llamaba Nebucodonosor, el padre de Nabucodonosor, que preparó el camino para Nabucodonosor. ¿Ok? So, Nabucodonosor formó al imperio babilonio para tener ese esplendor que tenía. So, ahora vamos a empezar a leer de ¿cómo se dice? Un decline. La caída. La caída del imperio babilonio. So, leímos del principio de la subida, pero igualmente como fue profetizado a subir, fue profetizado a caer. El Señor le puso límites a cada nación. Y tuvo un límite. Hey, Khan, rapidito, antes de cambiar ahí, solo voy a leer, como dijiste, Nabucodonosor, el padre, preparó el camino para su hijo para cumplir profecía, y eso es Nabucodonosor el segundo. Dice, el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia, reinó entre el año 604 AC y el 562 AC. ¿Ok? Y dice, es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos jardines colgantes de Babilonia que mencionó el hermano hace un rato. Dice, ha sido tradicionalmente llamado Nabucodonosor el Grande, pero la destrucción del templo de Jerusalén y la conquista de Judá le granjeron una mala imagen en las tradiciones en la Biblia, al contrario de lo que sucede en el Irak contemporáneo, donde es glorificado como un líder histórico. Y no nomás era despreciado por Judá y Jerusalén, él era despreciado por toda la gente que él andaba sujetando.
porque como estábamos diciendo, era un rey cruel, man. Él estaba cambiando los dioses principales de las regiones donde él vivía a sus dioses, man. Que él alababa al dios de la luna, y la gente que él andaba conquistando alababan a Marduk, man. No sé si se dice en español. Marduk o Mardoqueo. Mardoqueo, you know, como se diga, man. You know, y estas movidas hicieron a la población de su imperio despreciarlo, man. Hey, bro. You know? I must. Yeah, go ahead. Nabucodonosor en el libro de Daniel. Nabucodonosor II es el soberano babilónico más conocido en la cultura occidental y en la islámica. Bro. Bro. Ahí está. ¿Qué estábamos diciendo? Porque él alababa al dios de la luna. Dios de la luna. El dios de la luna hasta este día es Allah. Ok, porque Allah, la piedra de Meca y todas esas babosadas, man, es un alabamiento a la luna. Porque antes de la mitología moderna de Alá y del llamado profeta Mohammed, esa gente de esa región estaban alabando a miles de dioses. El primario era Marduk. Y el primario era Marduk, el de la luna, man. Y luego cuando entró el llamado profeta Mohammed debajo de la iglesia católica, establecieron ese orden de solo adorar un dios y básicamente modelar su nueva religión como de los católicos, modelándola más o menos a una copia de cuando Israel estuvo adorando al Señor, rezando al oeste, solo teniendo un dios, etcétera. Pero todo vino de esa gente adorando un dios de la luna, man. Right. Gobernantes sobre los miles de otros dioses que tuvieron, man. Y ese era el dios de los asirios. Yeah. El dios de la luna. La gente que ellos andaban conquistando eran un montón de camitas, man. Y esos y diferentes naciones, como leímos en el artículo. Porque el dios de los camitas en ese tiempo, como diga, era Marduk. Y cuando hace los estudios, yo y el hermano Ariadab y los otros hermanos en una clase entramos en esos diferentes dioses. Y Marduk básicamente regresa a Baphomet, okay, que es un dios. Es un dios, un fucking demonio de estos africanos, de estos edomitas también, man, pero camitas, man, okay, que es mi cabeza de cabra, cuerpo de humano, okay. Es un andrógino. Un andrógino. Right? Y tú miras a los dioses de los camitas, de Egipto, de todos ellos. Ok, siempre tenían cosas así, cabezas de un animal, partes, cuerpos de hombres, ok. Los de Cus eran los primeros homosexuales, ¿no? Damn. Entonces, yeah. Bro, de ahí agarró toda la mierda Alistair Crowley. Hey, Simón, man, el hoyo va profundo, man. Dice, terminando acá, dice, Nabucodonosor, segundo el soberano babilónico más conocido en la cultura occidental y en la islámica, a partir de su mención en la Biblia, dado que tomó 2 veces la ciudad de Jerusalén, destruyó el reino de Judá y deportó a muchos de sus habitantes a Babilonia. Es un personaje importante en el libro de Daniel, el cual relata algunos eventos de su reinado. El libro de Daniel elabora algunas tradiciones legendarias sobre Nabucodonosor y Nabonido, el último rey de Babilonia. En dicho libro se relata que durante el 2º año de su reinado, Nabucodonosor soñó con una gran imagen humana hecha de varios materiales, como de oro, plata, bronce, hierro y barro cocido, la cual era destruida totalmente por una gran piedra de molino. El profeta Daniel lo interpretó como el auge y la caída de 4 imperios mundiales sucesores de Babilonia. Otro episodio célebre, conocido como la locura de Nabucodonosor, relata mientras presumía sobre sus logros,
Nabucodonosor perdió su cordura y vivió alejado de los hombres como un animal durante 7 años. Porque el Señor lo humilló a este vato, man. Yeah. Este vato quería ser llamado a Nabucodonosor, el rey del universo, man. Se infló. Man. Hey, también Daniel lo advirtió cuando le dijo, hey, el Señor te va a hacer esto. Él le dijo, sé misericordioso con tu gente, sé bueno con tu gente, perdona a la gente, deja tus pecados y quizás el Señor te permita seguir reinando. Pero Nabucodonosor no le hizo caso a Daniel. Él continuó en su orgullo, en su maldad, y es cuando le pegó esta maldición. Bro, tragaba pasto, empezó a crecer plumas en su espalda, y era como, él estaba afuera como los animales. How do you say the dew? Era como una vaca. El rocío lo bañaba cada mañana. Dice la escritura que su pelo creció largo como plumas en su cuerpo. Una vez. Y sus uñas como alfileres de garras de águila. Man, eso no se cortó el pelo, la barba, nada, man. So todo se le hizo, andaba de rastas de la barba, de la cabeza, de la espalda, todo se le conectó, man. Era el primer hombre loco. Se parecía como Edomita en las cuevas and shit. Like an Edomite, man. Dice, él permaneció como un animal durante 7 años, hasta que reconoció su razón a reconocer que el poderoso Yahweh Ba'ashem Yahushai le había dado esa enfermedad. Ni él interrogó que debía haber causado. Están registrados en los anales babilónicos, y si bien los datos sobre las actividades reales son fragmentarios, todos ellos indican que la actividad del rey continuaba con normalidad. Es posible que esta leyenda se relacione con la estancia de Nabonido en Taima, en el desierto. De hecho, fragmentos la verga con el resto de eso. Pero al punto es que, hey, man, esto es histórico que leí aquí y va a cuenta con lo que sacamos en las escrituras. Hey, al fin de que Nabucodonosor pasó por esa temporada de ser animal, chupacabras. El fucking chupacabras. Él realizó que el Señor Yahweh es el Todopoderoso. Exacto. Y él le dijo a su pueblo, él dio su testimonio. Él le dijo a su gente, hey, man, el Señor me hizo esto. Y al fin yo reconocí que Él es el Todopoderoso y que Él reina, man. Entonces el Señor Yahweh, man, igual que le hizo eso a Nabucodonosor, Él va a hacer que Esaú mire que Él es el Todopoderoso. All right? Dice, aunque tú te exaltes a las estrellas y hagas tu nido allá, yo te derribaré hasta el piso, man. Entonces, hey, al fin del día, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Él es el verdadero Dios en esta tierra, este universo, man. Right. ¿Dónde quedamos? Con el Imperio Persa. Right. So, ve a Daniel capítulo 7, porque leímos del pecho hecho de plata, que representa al imperio Medo-Perso. ¿Ok? Que este era el próximo reino en línea para reinar después de Babilonia. ¿Ok? So, get Daniel. Yeah, read that one more time and then get Daniel 7. Okay, Daniel 2 y 32. Daniel 5, yep. Y dice, el pecho y los brazos eran de plata. And then you got Daniel Right, que representa al imperio Medo-Perso. Right, so, como dije, man, este es el próximo reino que iba a llegar a reinar. Iban a votar a Babilonia. Pero en la forma que Babilonia fue tomada, básicamente la ciudad del imperio no fue quemado, no fue destruido, no fue, no fue una gran conquista, man. Okay. El imperio cayó
sobre la noche. No sé si tienen, si tienen un precepto a eso, la profecía. Hey, la de Iba a Daniel, caer. la de Daniel, yeah, Khan. Daniel 5:25 dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Parsin. Esta es la interpretación de asunto. Mene, contó Dios, Yahweh, tu reino, y le ha puesto fin. Ahí está. Dice, Y este es el sobrino de Belsasar. Nebuchadnezzar. Belshazzar es el sobrino. Belteshazzar, porque Belshazzar era Daniel. Pinches nombres babilónicos. Yeah, man, you know, nombre de esclavitud. You know, pero Belteshazzar, este fue el último rey de Babilonia, de la cabeza de oro. ¿Ve? Y versículo 27 dice, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahí está, man. Profetizado, ya estuvo. Tu reino fue dado a los medos y a los persas. Y cuando tú estudias la historia, los medos y los persas ya andaban en chinga, man. Ya andaban creciendo, andaban tomando diferentes imperios. Al oeste del imperio babilónico. Go ahead. Versículo 29 dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Dario de Media tomó el reino siendo de 72 años. Boom. En esa misma noche el vato quedó tieso, man. Y el rey Dario vino a reinar. Babilonia anciano no fue destruido, no fue quemado. Todas las escrituras que mencionan Babilonia siendo destruido y quemado, y eso no está hablando de Babilonia anciano. Babilonia anciano no fue tomado en esa manera. Babilonia anciano cayó sobre la noche, man. Él miró la mano escribir Mene, 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 Tekel, Uparsin. Él miró una mano flotante, man, aparecer con el mensaje que su reino iba a ser roto, como decía. El Señor ha numerado tu reino y lo ha terminado. Tú has sido pesado en el balanza y fuiste encontrado, ¿cómo dice, bro? Wanting. Faltado. Perez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Su territorio fue agregado al imperio de Persia. Right. Los medos. Y esa noche que miraron estas escrituras en la pared, ellos estaban celebrando. Estaban teniendo un banquete. Pero en ese banquete, si leen en el principio del capítulo, ellos empezaron a alabar a dioses ajenos. Con nuestros copas de oro. Entonces el Señor dijo, ok, ya están cagándola de nuevo. You know? Ya no me están dando gloria a mí. Entonces por eso es que, ok, you know what? Ya la chingaron otra vez y ahora se les va a quitar el reino. Hey, bro, y esa escritura comprueba que cuando hay profecías donde Babilonia va a ser quemado, eso no está hablando de ese imperio antiguo. You know? No. Exactamente. Lo tengo aquí en el hebreo, bro. Es Amaná, Tequal, Wa, Haram, Wan, que significa medida, peso, contado, quebrado. Wow. Ahí está, el Señor te midió, él te pesó Y te quebró. y te quebró. Te quebró y te dividió a dos naciones. Te dividió a dos naciones aliados, a los medos, que eran los hijos de Jafet, y a los persos, que son los hijos de Elam. You know? Que vamos a entrar en esa historia porque apenas entramos en dos imperios en esta lección y tardó como una hora. So, para mantenerlo en secciones, vamos a continuar con los medos y los persos y ojalá también los griegos en la próxima parte.
No, porque es un montón de historia, man, y tenemos que digestar la información que tomamos, y encima de eso, hermanos, tienen que hacer sus propios Exacto. estudios con toda la información que acabamos de sacar. Escriñuda. Porque toda la información que sacamos, ni sacamos la mitad de todo lo que, bro, hablamos por horas, bro, fuera del campo, aquí adentro, bro. Y no todo es digno de ser traído en un video, porque muchas cosas no tienen que ver. Pero cuando tú conoces estos pedazos, forman el rompecabezas para entender, ok, por eso es que este hombre fue establecido, por eso es que esto cayó, por eso es que esto pasó así. Y ese es el trabajo de ustedes, hermanos, de escudriñar y hacer sus propios estudios. Y encontrar esas cosas. Les estamos dando las piezas del rompecabezas, pero tú tienes que ponerlo, man. Porque al mismo tiempo que esto estaba pasando, tú te preguntas, pues, ¿qué estábamos haciendo nosotros? Y ahí tú puedes comparar y mirar en los tiempos y mirar cómo el Señor estaba orquestando todo, man. Right. Y cómo lo está haciendo hasta hoy en día, man. El Señor siempre ha estado trabajando, Hay gente que piensa que como si un parte del mundo estaba frisado en tiempo, y no era así, man. Todo estaba pasando al mismo tiempo, todos estamos aquí. Okay, y todo se estaba cumpliendo, que es la palabra, man. Okay. Right. Mientras éramos esclavos en Egipto y andábamos caminando por 40 años y todo, el Señor andaba preparando a esas naciones en otra región del mundo, man. Se estaban dando verga, yendo en guerra, traicionándose, siendo víboras, todo para llegar al punto de completar la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de bronce, los pies de hierro mezclado con barro. Así es, bro. So, hermanos, ¿tienen algo más? Quería decir, por eso el Señor tiene el título Yahweh, el Señor de los ejércitos. Él mueve todo. Son sus ejércitos. Él dijo que Nebuchadnezzar era su siervo, no porque era un hombre justo y porque estaba siguiendo las leyes y todo. Era su siervo porque él estaba haciendo lo que él quería que Guacha como usted. Buen punto, hermano, man. Buen punto, man. El ejército de Saúl es el ejército del Señor. El ejército de todo existente gobernante le pertenece a Yahweh. Hey, man, por eso nosotros, hermanos, estamos en la posición más honorable y poderosa que hay en este mundo, porque está de nuestro lado el arquitecto, man, el director, el todopoderoso, man. Así es. I got some real quick para terminarlo. Proverbios 21:1 dice, como una corriente de aguas es el corazón del rey en la mano de Yahweh, Bashem Yahushai. ¿Quién lo conduce a todo lo que quiere? So todo lo que el Señor quiere hacer con el rey, ese rey lo va a hacer, man. Así es, man. Por eso es que le damos su siervo. No porque era un hombre justo, sino porque él va a hacer la voluntad del Señor, man. Y no hay voluntad propia, nadie va a hacer lo que él quiera. All right? Nebuchadnezzar no era el rey del universo, el vato, murió 1000 veces desde ese día, ya regresó y murió, regresó, todos hacemos lo que el Señor quiere, man. Así es, bro. Y esa es una parábola buena para ser comparada, bro, pero porque yo he visto aguas abrirse como una fuente o lo que sea, y quién puede decir cómo van a correr esas aguas, man. Porque eso es Solo el Señor. Incontrolable. Pero el Señor, go ahead, brother. No, solamente el Señor. No más iba a decir porque el Señor tiene tanta fuerza y poder que él controla las corrientes de los ríos y el mar. Solo él. Él es la corriente, él es. La palabra nos dice que la única razón por qué los océanos no se tragan las tierras es por el Señor. Él puso un límite. Igualmente que él puso límite a estos imperios, man. El único que no tiene límite va a ser el imperio de Yahweh Bashem Yahushai y los israelitas. World without end. Y la mano ya escribió en la pared para América, man. Mene, Tekel, Tekel Uses. Eso está escrito para América, man. Nosotros somos los profetas, man. That's it.
Con eso tiene algo más. Y aquí se dice un consejo, man. Ustedes, hermanos, que cuando estén leyendo los libros, estén estudiando, pregúntese quién está reinando, quién es el imperio y de dónde estamos de la esclavitud. Porque si tú, por ejemplo, si tú te metes en el libro de Isaías y estás leyendo el capítulo, dices, ok, pues quién está reinando en este periodo. Y pónganos sus notas, ok, para que eso te dé ¿cómo decir? Una imagen del tiempo. Una guía. Una guía. ¿No? Exacto. Buen consejo. God, man. Con eso, ojalá esta lección ha sido edificante para ustedes, hermanos, man. Y ojalá Yahweh los permita seguir, en las próximas partes para completar el entendimiento de Daniel, man, y de estos imperios. Con eso, toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rakakodash, doble honor a los apóstoles de la gran piedra molino, y shalom al electo de la nación de Israel. Hasta la próxima. Shalom.